¿Qué sucede si yo tengo que hacer interpolación con mucha cantidad de puntos con un polinomio? Ah, voy a tener que pasar un polinomio interpolador por todos los puntos. Pero como ya mencioné al principio, puede ser que si esos puntos no estén, tengan esta distribución, pueda aparecer lo que se llama el fenómeno de oscilación. Este fenómeno aparece cuando tenemos más de 3 o 4 puntos, y en general para n mayor que 6, y se manifiesta por una oscilación. ¿Qué significa? Que si bien la interpolación pasa por los puntos datos, se aleja del lugar esperado entre puntos. A ver, supongamos que estos datos representan la variación de temperatura diaria y que yo la quiero utilizar, por ejemplo, para analizar por decir algo, puede tener muchas aplicaciones, pero la, el efecto sobre un puente de dilatación y contracción. O sea, los puentes en general se hacen de hormigón que tiene un comportamiento diferente que el asfalto. Entonces, se trata de que la dilatación del hormigón no me rompa la carpeta asfáltica. Entonces, la dilatación y contracción es proporcional a la temperatura. Entonces, lo primero que tengo que tener es la temperatura. Entonces, yo pongo un sensor de temperatura y voy viendo que a principio del día la temperatura sube de golpe, se mantiene durante un cierto tiempo y después a la tarde empieza a decaer. Entonces, uno esperaría, perdón, con estos puntos datos, tener una curva de respuesta como esta línea de trazo. O sea, un aumento al inicio se mantiene constante y después empieza a bajar. Sin embargo, cuando aplico la interpolación polinomial, obtengo esta curva azul que no es lógico, porque esto me da que sube de golpe, que después durante el día la temperatura baja de golpe, y vuelve a subir y vuelve a bajar, y no es cierto, o sea, la temperatura no tiene este comportamiento. Entonces, ¿cómo hago para que los datos, tener una interpolación que me refleje más fielmente el comportamiento de un fenómeno? Entonces, la solución es utilizar interpolación por segmento. O sea, en vez de usar interpolantes de grado alto, utilizar interpolantes de grado bajo, pero sobre puntos consecutivos. O sea, lo que defino son segmentos de datos consecutivos de 3 datos, de 4 datos, de 2 datos, no más de eso, no más de la cantidad de 2, 3, 4 puntos por segmento, y defino en cada segmento un interpolador polinomial. Entonces, ¿con esto qué consigo? Que se evite el fenómeno de oscilación, ¿no? Que la apariencia sea más cercana a la realidad. Y este proceso lo puedo simplificar al límite. ¿Cuál sería la interpolación por segmentos más sencilla? Es la interpolación lineal por segmentos, ¿no? Que si bien uno diría que es muy grosera, sin embargo, si uno utiliza muchos puntos, y eso es lo que hacen los programas, por ejemplo, tipo en Excel, que las curvas las representan por muchos puntos unidas por rectas. Prácticamente la representación a la vista parece curva, pero en realidad es una continuidad de rectos, ¿no? Y esto no tiene oscilación, pero tiene, digamos, una variación brusca en los puntos, pero si hay muchos puntos, dependiendo del tipo de aplicación, eso no es importante. Por ejemplo, yo voy a mostrar una aplicación que me tocó personalmente, que es automatizar interpolaciones basadas en gráficos. Esto que se ve acá a la izquierda es el diagrama de Moody, que seguramente lo verán en alguna materia relacionada con hidráulica, que establece para diferentes velocidades de circulación de fluido en una cañería, en una tubería, el valor de la fricción, o sea, de la resistencia al avance.
¿Por qué es importante la resistencia al avance? Porque eso me va a permitir dimensionar el tamaño de los equipos de bombeo. O sea, cuando yo necesito bombear una cierta cantidad de fluido, necesito saber qué tamaño necesito de bomba. Entonces, eso va a depender este, de la longitud de la cañería, pero también va a depender del fluido, ¿no? O sea, no es lo mismo mover agua, gas o dulce de leche, ¿no? Cada uno va a oponer una resistencia, a mayor viscosidad, mayor resistencia, y en general eso no se puede calcular de antemano. O sea, hay que hacer pruebas experimentales para determinar el valor de la resistencia. Entonces, estos diagramas vienen de experimentos realizados a principios del siglo pasado y en general, como no se usaban computadoras, lo que se hacía era, se calculaban estas curvas experimentales y en general se ajustaban por mínimos cuadrados y se graficaba la curva y eso se ponía en un libro. Entonces después venía el que la tenía que usar y decía, tengo esta velocidad y cada curva de esta corresponde a un diámetro de cañería y para este diámetro saco el factor de fricción, la resistencia que me opone. Fíjense que hay dos zonas bien determinadas, una que está dada por esta recta para bajas velocidades y después toda la familia de curvas para mayor velocidad. Esto es porque para el número, la velocidad, si conocen el número de Reynolds, que está relacionado con la velocidad, para bajas velocidades el fluido se comporta de manera laminar, o sea, como láminas paralelas, y que es la que menor resistencia ofrecen al avance. Pero a partir de una cierta velocidad se generan turbulencias o remolinos, digamos, dentro de la tubería, y eso me ocasiona que la fricción aumente, o sea, que haya mayor resistencia al avance. Entonces ahí cambian las curvas, o sea, esto viene por un cambio de comportamiento físico y, y se tiene esta curva, entonces digamos lo que hacía el operador era entraba con su velocidad, su cañería, elegía la curva y con esto sacaba la fricción. Entonces, a mí lo que me tocó hacer es automatizar este proceso. O sea, lo que querían es que dado el dato de entrada, la velocidad, el tipo de cañería, que yo pudiera calcular de manera automática el valor de la fricción, pero que lo hiciera la computadora. Entonces, eh, si uno tuviera la expresión matemática de estas curvas, eso sería muy sencillo porque es una f en función de x. Yo entro con el x, con la f, saco. Pero ¿qué pasa? Como esto fue hecho hace mucho tiempo atrás, en general, el que publicó el diagrama no se preocupó en poner las funciones de ajuste, o sea, no hay una expresión matemática de estas curvas, y a mí particularmente lo que me tocó hacer fue con petróleo. En petróleo, el petróleo es un fluido compresible, o sea, tiene burbujas de gas metidas adentro, que si uno las somete al fluido a una cierta presión, esas burbujas se quedan dispersas en el líquido, no se manifiestan físicamente, es lo que pasa con la gaseosa. Cuando uno ve las botellas de gaseosa en el supermercado, les parece que estuvieran llenas de líquido, porque no hay burbujas, están sometidas, está envasado a presión. Ahora, ¿qué pasa cuando uno destapa la botella? Empieza a burbujear. El gas que está contenido dentro del fluido se empieza a manifestar en ese burbujeo. Entonces, el petróleo es un fluido que tiene variación de volumen, es compresible, a diferencia del agua que es incompresible. O sea, el agua no varía su volumen ante cambios de presión y temperatura. Pero el petróleo sí, o sea, no es yo tengo una masa de petróleo que transportar desde la Patagonia hasta África en un buque petrolero y el volumen de salida no es el mismo volumen de llegada.
seguramente tiene una expansión. Entonces sale poco de Argentina y llega mucho volumen en África. Entonces, por una cuestión comercial, hay que calcular esas variaciones, ¿no? Y entonces, esos cambios de volumen van a depender de cómo variaron las propiedades por la presión y básicamente la temperatura. Entonces, mi tarea era, esas curvas eh, están determinadas experimentalmente, pero fueron hechas en la década del 60 y tampoco se adjuntaba la información sobre la variación matemática, simplemente aparecía la curva. Entonces lo que se quería era que hacer una interpolación de forma automática, que no diera lugar a errores de operador. O sea, que uno tenía que digitalizar las curvas, que entre con el valor de entrada, que se seleccione la curva que corresponda y que saliera el valor de I que corresponda a la temperatura y presión determinada. Entonces, eh, yo lo que me veía enfrentado es a digitalizar estas curvas. O sea, tengo que de alguna manera incorporar la información de la curva en la computadora. Al principio me pareció que lo más conveniente por la forma era usar, por ejemplo, aproximar por una parábola o por alguna función curva, pero uno después ve que las variaciones a veces no siguen eso y después de hacer varias pruebas, a ver, esperen que no puedo pasar a la siguiente. Eh, em, Esto son puntos datos y una interpolación spline. Eh, pero esto es muy engorroso a la hora de automatizar el proceso. Entonces, opté por hacer esto y funciona muy bien. O sea, uno aproxima la curva por puntos y segmentos rectos. Y tiene que tener la precaución de usar más puntos en la zona donde más variación de la curva hay, pero si ustedes describen con suficientes puntos la curva y en las regiones de mayor variación se pone mayor cantidad de puntos, la descripción que sale muy bien. Y uno tiene que encontrar, o sea, transforma su curva en un conjunto de puntos x y. Y cuando tiene que hacer una interpolación, entra con el valor de X y sale con el valor de Y del sector de curva. O sea, uno que hace, tiene un valor de X. Entonces entra en la tabla y se fija entre qué valores de X está. Por ejemplo, estoy entre X2 y X3. Acá, X2 y X3. Entonces utilizo estos valores de Y para hacer la interpolación y de ahí saco el Y que corresponda, ¿no? Y que es lo que se consigue automatizar todo el proceso, ¿no? Y esto, al automatizarlo, lo puedo incluso poner en algoritmos de control. Quiero controlar un proceso donde hay que controlar un fluido que esté bajo ciertas condiciones de presión y temperatura para controlar su volumen, por ejemplo. Entonces voy a tener que hacer cálculos de volumen y esos cálculos los hace el sistema de control de manera automática. O sea, puedo poner una computadora a controlar el proceso para evitar que no haya sobrecargas de presión, que no haya problemas durante la ejecución del proceso. Insisto, para los si alguna vez le toca a alguno, las formas lo más práctico es usar interpolación lineal y no pensar en cosas más sofisticadas. Algunas aplicaciones, por ejemplo, acá me faltó dibujar la cuadrícula, ¿no? Pero es, por ejemplo, cuando uno tiene una información sobre una cuadrícula en X y en Y, porque esto es muy común en terrenos o en superficies, tener identificado el volumen a través de una cuadrícula. Por ejemplo, puede ser, acá hay mayor densidad. Una cuadrícula más densa produce funciones con más detalle.
Y esto podría ser un terreno en ingeniería civil, se usa para este, trazar por dónde va a pasar una carretera, por ejemplo. Entonces, la carretera tiene que tener ciertas condiciones. No se puede hacer directamente sobre la superficie porque lo que se busca es que la carretera esté elevada respecto al terreno natural. ¿Para qué? Para que cuando llueva el agua libere la calzada y se derrame hacia los costados rápidamente para no entorpecer el paso de los vehículos. Entonces, tiene que levantar, sí o sí, tiene que ir acumulando suelo en la línea de trazado. Eso hace que el costo, el movimiento de suelos es el costo más grande que tiene fabricar una carretera, ¿no? O sea, construirla. La cinta asfáltica es lo menos costoso, lo más costoso es todo mover el suelo y aparte que uno no tiene, o sea, el suelo de dónde lo saca, de los costados, o sea, esos canales que uno ve a los costados de la ruta son las cunetas, que es donde desde ahí se saca el suelo para levantar la carretera y además en esas cunetas, esos canales que quedan son los que arrastran el agua de lluvia, digamos, que se liberó de la carretera se lo lleva hacia el mar, digamos, o sea, va circulando por ahí o hasta un río cercano donde se pueda canalizar el flujo. Entonces, para si uno quiere presupuestar un trabajo de esos, tiene que calcular qué volumen de suelo hay que extraer. Y para eso es necesario conocer el perfil del terreno natural y en general eso se hace con una grilla y con interpolación de Lagrange lineal, ¿no? O sea que sería en cada cuadradito de la grilla la función de interpolación tiene esta forma, lineal en X, lineal en Y, y con esto se calculan los volúmenes. Ya voy terminando. También se pueden utilizar interpolaciones más sofisticadas, usando interpoladores cuadráticos, pero no es lo usual. Como insisto, hoy en día lo natural es usar interpoladores lineales y aumentar, si uno quiere más definición, aumenta la cantidad de puntos. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, el costo computacional de la memoria va disminuyendo y la velocidad de procesamiento de datos va aumentando, por lo tanto es preferible tener muchos datos simples y no pocos datos complicados. Este, Esto tiene que ver con computación paralela también, donde para aumentar la velocidad de procesamiento, en vez de un procesador, se utilizan varios en paralelos. Eh, bueno, después lo menciono en alguna aplicación. Eh, Relacionado con esto de interpolación en una grilla, estos se llaman, son mapas de superficies, por ejemplo, es común en petróleo, cuando uno tiene un reservorio, eh, uno tiene el petróleo contenido o sea, si uno hace un relevamiento digamos, del suelo hacia abajo, uno ve que hay diferentes capas de suelo que tienen que ver con diferentes edades geológicas. eh, y esto tiene que ver pues, si circuló, si esto quedó, digamos, sumergido por agua, tiene una composición, si no estuvo, tiene otra. Hay arcilla, hay arena, y en general el petróleo queda contenido en capas impermeables y el petróleo va a estar contenido, porque pesa menos que el agua, va a estar, queda en estas cúspides, ¿no?
Entonces, si uno hace la representación gráfica de estas superficies, lo que tiene que hacer en cada punto, asociar una altura y, y la puede graficar con curvas de nivel. ¿Eh? Las curvas de nivel son puntos de igual altura de la superficie. Entonces, uno va a ver que hay regiones de valles y regiones por ejemplo, esto puede ser un valle, y estos puntos pueden ser cúspides, ¿no? O sea, ver la cúspide como de una montaña, ¿no? Entonces, uno sabe que el petróleo se va a acumular en estas cúspides. Entonces, si uno tiene las curvas de nivel, uno puede decidir en qué puntos conviene más hacer un pozo de petróleo. O sea, el pozo de petróleo conviene hacerlo donde más petróleo esté acumulado. O sea, yo voy a elegir poner el pozo en este punto, ¿por qué? Porque alrededor de acá es donde está concentrado el petróleo. Digamos que a principios del siglo pasado, uno esperaba que se reflejara en la superficie esta forma de, de estas superficies, o sea, de la capa de donde está el petróleo, y entonces los pozos se hacían en la- en las lomas, digamos, donde uno veía que había un terreno, donde el terreno tenía mayor altura, ahí le enchufaba el pozo. Y un dato histórico, o sea, a principios de los 60 se hizo una gran campaña de exploración en Argentina, donde se contrataban compañías para que hicieran pozos, pero a troche y moche, ¿no? O sea, había que hacer, se contrataba por pozos y en general las compañías no hacían este tipo de estudios. Y porque para esto hay que hacer prospección sísmica y en general, bueno, si uno se fija cómo están distribuidos los pozos, tienen como una distribución siguiendo una cierta cuadrícula, pero no siguiendo un criterio de ingeniería, ¿no? Y para terminar, si uno aplica un poco de ingeniería hoy en día, a pesar de que pasaron muchos años, todavía es posible optimizar algunos yacimientos. Bueno, esto sería, digamos, todo con respecto, perdón que me extendí un poco de tiempo, con respecto a lo de interpolación. Eh, este material lo van a encontrar en el canal de YouTube y nos veríamos en la próxima clase que es presencial en Medrano la semana que viene. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, y si no, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, que nos vemos en Medrano. ¿Eh? Eh, entonces nos veríamos hasta la semana que viene. Chao, Chao, profe. profe, nos Buenas vemos tardes. Dale, la chao, semana. profe. Nos vemos, Chao, profe. nos vemos. Hasta luego.